Recordarán que cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos aparecía la lista de los 12 discípulos. Les advertí en esa oportunidad que estudiaríamos la vida de cada uno de ellos conforme fueran apareciendo en la lectura versículo por versículo y a medida eso fuera posible. Haciendo eco de ello, hoy estudiaremos la vida del más controversial de todos ellos. Sabemos que se trata de Judas, quien a algunos neciamente han intentado justificar a través de la historia. Digo, han intentado porque insisten en decir que Judas estaba predestinado para entregar a Jesús. Consecuentemente, no es culpable. Voy a demostrar a través de la Biblia la necedad de semejante pensamiento. Empecemos por definir predestinado o predeterminado. En simple español es disponer o decidir el destino de una persona o evento de antemano al comportamiento o conducta de esa persona o ese evento. De allí que los que intentan justificarlo dicen, ¿se da cuenta? Dios lo predestinó. Anticipadamente Dios decidió que Él iba a entregar a Jesús y consecuentemente está libre de culpa. Estoy convencido que quienes intentan usar ese argumento, además de mostrar bastante ignorancia académica e histórica, tienen un motivo oculto para intentar justificarlo. Repetidas veces, al final del camino uno descubre quienes están intentando justificar a Judas simplemente están intentando no sentir culpa y justificarse a sí mismos, intentando decir de que ellos también estaban predestinados y que no son responsables de esto. Bueno, para explicar ese asunto de la predestinación, que para algunos estudiosos resulta una doctrina mística de dedicar horas de estudio, yo sonrío y digo, solo requiere segundos. De hecho, voy a citar las frases de Spurgeon al respecto. Este predicador dijo, si encuentro en alguna parte de la Biblia que diga que todo está predeterminado, eso es verdad. Así es que todo está predestinado. Y de la misma forma, si encuentro en alguna porción de la Escritura que el hombre es responsable por todas y cada una de sus acciones, eso también es verdad. Los que no prestaron atención a la frase deben ahora estar diciendo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Es que parece que se contradice. La primera parte dice, bueno, es cierto, todo está predeterminado, y en la segunda dice, el hombre es responsable de sus acciones. ¿Hay contradicción? No lo hay. Spurgeon insiste, solo la insensatez nos puede hacer creer que estas dos verdades se contradigan a sí mismas. Lo que ese predicador quiso decir es lo siguiente, en simple español. En efecto, todo está predeterminado porque Dios es eterno y conoce el futuro nuestro. Consecuentemente, puede predecir lo que vamos a hacer. De igual forma,
Nosotros somos responsables de todos y cada uno de nuestros actos. Que Él los prediga en partes proféticas de la Escritura no significa que nos empujó o nos obligó. Nuestra naturaleza tendiente al mal nos empuja a hacerlo. Y somos responsables de todas y cada una de nuestras acciones. Van a descubrir en nuestro estudio de hoy, mientras vemos un poco de la biografía de Judas, que él llevó a cabo su maldad por su propia decisión y sus propios motivos. Cierto es que fue dicho antes de que lo hiciera, porque Dios conocía el futuro de Judas, el suyo y el mío. Pero Judas lo hizo por su propia maldad. Que Dios haya transformado eso para nuestro bien, pues eso no significa que haya contradicción alguna. Descubriremos, al estudiar la personalidad de este discípulo, con clara evidencia, que él entregó al Señor y se ahorcó por sus propios motivos, nunca empujado por nuestro Señor. Bueno, eso y más en nuestro sermón de hoy titulado Los motivos de Judas. Vayan al capítulo 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Cuando lo van encontrando, por favor se van poniendo de pie, así sé que ya encontraron la cita y también de paso un poco más de reverencia a la lectura. Capítulo 22, Evangelio de Lucas. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Oramos. Por favor, Señor, rogamos que tu gracia nos abrace y que a través del estudio de tu palabra podamos crecer. En Cristo Jesús pedimos tu guía. Amén. Pueden tomar su asiento. Judas es la derivación de Judá, un nombre muy usado por los hebreos y de paso también un nombre importante entre los hebreos. Varios de sus líderes a través de la historia usaron ese nombre. Traducido al español es el que Jehová guía. Sabemos que en la cultura hebrea los nombres tenían un significado especial, así que los padres de Judas, cuando éste vino al mundo, estaban pensando en que Jehová guiara a este chico. Con toda la ironía posible de la literatura y del mundo, ninguna persona en la historia fue más claramente guiada por Satanás que Judas. Estoy diciendo que con toda la ironía del caso, jamás fue guiado por Dios. Este se dejó guiar por Satanás como ningún otro personaje en la historia. En cuanto a eso de Iscariote, es simple y sencillamente debido a su tierra natal. En español se escucha algo así como Keriot. Así es que si se tratara de nuestro idioma, tendría que ser Judas, el que viene de la aldea de Keriot. Eso significa Judas Iscariote.
Keriot era un pueblo sencillo al sur de Judea, que no nos dice mayor cosa. Tampoco nos dice mayor cosa el registro bíblico respecto a su llamamiento. A diferencia de los otros, no tenemos mayor dato de este. Eso nos empuja a creer que este decidió seguir a Jesús por voluntad propia, sintiéndose atraído por sus propios motivos. Noten que estoy a propósito dejando abierto el margen de sus propios motivos, porque es lo que vamos a estudiar a continuación. Pedro fue llamado por el Señor por los motivos que el Señor tenía ya en el corazón de Pedro. Este fue atraído no espiritualmente. Judas sintió atracción hacia Jesús por sus propios motivos. Ahora, no lo estoy juzgando por tener motivos, porque los otros 11 también los tenían y descubrirán que muy parecidos a los 11. Lo que sí es interesante descubrir, que cuando uno sabe lo que empujó a Judas, entonces uno puede concluir o anticipar el final de Judas. No pretendo con este estudio culpar a Judas más de lo que ya la historia lo juzga. Tampoco pretendo debatir con los que intentan justificarlo. Solo tengo dos motivos. El primero es que la Biblia nos empuja a estudiar verso por verso y corresponde estudiar un poco de la vida de Judas. En primer lugar, en segundo lugar, y quizás el más importante, es probable que al final de este estudio algunos descubramos que haya algo de Judas en nuestro corazón. Y con preocupación, insisto, es probable que algunos descubramos que haya algo de Judas en nuestro corazón, pero también con emoción digo, quiera Dios que usted y yo, que aún tenemos tiempo, nos esforcemos por cambiar esos motivos, porque verán en la personalidad de este, y solo voy a citar 3 o 4 ejemplos, hay más, que era su corazón lo que lo empujó a entregar a Jesús. Bueno, arranquemos con el contraste del llamamiento de los otros y este. Jesús no le dice, ven, sígueme, así que hay que aplaudirle o hay que cuestionarle que este lo siguió por voluntad propia. Al principio, los 12 tenían la misma expectativa de Jesús. Atentos a esto. Al principio, los 12 tenían la misma expectativa. Creían que Jesús sería el libertador del yugo romano. Sabían que Jesús hacía milagros, que echaba fuera demonios, que tenía poder sobre el mundo físico y que además hablaba y enseñaba de una manera como jamás nadie imaginó hacerlo. Todo eso era suficiente para creer que este era el libertador que tanto el pueblo judío esperaba. A medida que el tiempo avanzaba, a medida que Jesús compartía y vivía con ellos, ellos empezaban a desilusionarse, porque descubrían que sus expectativas no iban a ser complacidas. Descubrían que Jesús no llenaba sus expectativas,
Sé que algunos dirán, ¿de qué está hablando, predicador? Jesús estaba obrando milagros y hablando con poder. Sí, pero ellos esperaban más que eso. De hecho, les voy a demostrar que los otros tenían las mismas expectativas que Judas al principio. Jacobo y Juan reclamaron lugares de privilegio en el posible reino de Jesús. Ellos querían lo mismo que Judas: poder, liberación de la esclavitud romana, dinero, reputación. Y conforme Jesús avanzaba dándoles la filosofía de su evangelio, ellos se desilusionaban de sus motivos, porque descubrían que el evangelio de Jesús no satisfacía lo que ellos esperaban. Pero atentos a esto, porque aquí empieza la diferencia entre los 11 y Judas. Poco a poco, el amor por Jesús empezó a vencer las ambiciones terrenales de los 11. Pero nunca sucedió eso con Judas. Judas simplemente se desilusionó. Los otros 11 empezaron a amar al Señor. Y aún a pesar de que sus motivos personales no eran satisfechos, su amor por el evangelio de Cristo iba más allá. Eso no sucedía con Judas. Al contrario, cada día su corazón era más duro cuando escuchaba cosas como: el más grande en mi reino será el más grande servidor. Judas no quería ser siervo de nadie. Y aunque aún no voy a aplicar esto, ese es el típico, pero típico y mayúsculo ejemplo con varios de ustedes. Vienen a la iglesia con sus propias expectativas. Probablemente estas expectativas han sido inculcadas por predicadores que con el afán de ganar adeptos toman 1 o 2 versos de la Escritura, los manipulan y les hacen creer cada barbarie. Esa doctrina errada le hace a algunos aquí buscar a Jesús y se sienten atraídos por el evangelio porque Dios obra milagros, porque están enfermos y necesitan un médico divino, porque sus hogares están hechos pedazos y urge un consejero y un milagro matrimonial. Están muy urgidos de un experto en negocios y cosas parecidas. De hecho, debo acotar, ¿Dios hace ese tipo de cosas? Por supuesto que sí. Ese es mi punto. Jesús obraba milagros. La gente se sentía atraída a esos milagros, pero no tenían un corazón para Jesús. Tenían un corazón mezquino y conveniente. Exactamente igual que Judas. Cuando Judas empieza a escuchar que hay que servir al prójimo, lejos de su corazón volverse a la filosofía de Cristo, su corazón se vuelve más duro, como algunos de ustedes. Se enfadan porque este predicador diga casi en cada culto que si usted no está sirviendo a Jesús en un ministerio sistemático, yo dudo abiertamente de que usted ame a Dios y que usted sea salvo. Y se lo gritaría en sus oídos si de algo sirviera. Pero ya me está oyendo.
Y estoy convencido que en lugar de usted recapacitar, reflexionar e ir y buscar en la Biblia, su corazón se endurece, se enfada conmigo y se desilusiona del evangelio que aquí se predica, que usted lo puede corroborar, está aquí. Los más necios van y buscan otra iglesia que no les diga esa verdad. Van y buscan una comunidad que llena su expectativa religiosa dominical, en donde puede vivir como quiera, llegue el domingo, de vez en cuando ponga una ofrenda, de vez en cuando ponga un diezmo y usted siéntase cómodo, está haciendo un gran trabajo. Basura. El Evangelio de Cristo enseñó que debíamos ser seguidores de Cristo y Él vino a servir. Y que consecuentemente nosotros debemos servir. Los motivos de Judas, igual que los motivos de algunos de los que están aquí, se ven confrontados cuando estudiamos estas cosas. Los sabios reflexionan y tratan de corregir. Otros endurecen su corazón. Sanders, el escritor del libro que hoy por hoy estamos leyendo en el club de lectura, aclara sobre los motivos y pone una ilustración que para mí es fabulosa respecto a los motivos de cada quien. Él habla sobre aquellos que anhelan ser líderes espirituales, líderes de la iglesia, en cualesquiera de sus ramificaciones. Llámele líder de un ministerio, llámele diácono, directivo, pastor o como quiera. Siempre hemos tenido la bifurcación o el conflicto de decir abiertamente, yo anhelo eso, yo quisiera ser diácono. ¿Por qué? Porque suena un poco altivo, entonces mejor no debo decirlo. Si yo digo que quiero serlo, entonces parece no tener un buen motivo. Una vez más, el asunto está en el interior de las personas, igual que en Judas. Recalco motivos ocultos. Déjenme ponerles los dos versículos en la pantalla que Sanders ocupa para aclarar esta bifurcación. No lo busquen, vamos a correr. Primero de Timoteo dice: palabra fiel, si alguno desea obispado, buena obra desea. Esto significa en nuestro español, palabra fiel porque es dicha por el Señor. Si cualesquiera de ustedes desea ser líder, ser pastor, ser diácono o ocupar cualquier posición de liderazgo en la iglesia de Cristo, buena obra desea. Les pregunto, ¿aquí nos está animando a desear una posición, sí o no? ¿Sí o no? ¿Convencidos? No. ¿Quién no está convencido? ¿O todos están convencidos? ¿Que el escritor nos está animando a buscar una posición de privilegio en el servicio del Señor? ¿Sí, amén o no, amén? Estoy preocupado, quizás los tengo adormecidos porque no me dicen ni sí ni no. ¿Están convencidos? ¿Sí, amén? Kevin, ayúdeme y represente al grupo silencioso. Yo sé que usted respondió. La verdad es que me frustro porque me imagino que los que no responden no están entendiendo nada y es mi culpa. No, la verdad es que es culpa de ellos, igual que Judas. Pero en fin, a ver, dígame. Kevin piensa que yo estoy otra vez con una pregunta capciosa. Entonces ellos capciosamente guardan silencio para ver con qué salgo. Pues no, se trata de una pregunta práctica y sencilla.
¿Está bien desear una posición de privilegio en el servicio? ¿Sí? Bueno, para los que creen que voy a salir con algo distinto, no. En efecto, allí dice que está bien. Dice que hay que desearlo. Y les pregunto, ¿una posición de privilegio en la iglesia de Cristo es una posición importante? ¿Me refiero en el servicio del Señor? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿estamos todos claros? ¿Bien claros o no claros? Alexis, ninguna duda. Listo. Ahora vean lo que dice Jeremías 45. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Hasta ahí vamos a leer. ¿Esto contradice el versículo anterior? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? No. Ya están con lo mismo, sí o no, y es mi culpa. ¿Quiénes piensan de que esto contradice lo anterior? Hermano, ¿usted piensa que lo contradice? ¿Por qué? Porque dice que no está bien que busquemos algo de importancia. Hermana Evelyn. Ella piensa que no, porque lo que es malo es buscar la grandeza. Atentos a esto. Aquí está la clave de todo. El problema, una vez más, no es la posición, es el motivo por el cual se anhela dicha posición. Voy a citarles el ejemplo típico en El Salvador, porque lo escuchan en otros países. Hoy por hoy, la iglesia evangélica en El Salvador está posicionado en un lugar de privilegio. Somos más del 40% de la población total que se profesa cristiano evangélico. Así es que en una población en donde casi el 40% son de esa denominación, ser líder de esa denominación, ¿es importante o no es importante? Sí, claro que sí. Se está hablando de una posición de privilegio. Tanto, y esto multiplicado por algunas organizaciones religiosas, que no las estoy juzgando, y si nosotros somos un ejemplo de ello, me da náuseas, y por eso lo diría con mayor énfasis, promueven y promocionan a los líderes a posiciones en donde estos se sienten populares y en donde las personas se sienten atraídas a la popularidad de ese líder. Y eso es enfermizo. Pero en fin, esa es la verdad, al menos en El Salvador. De ahí que hay personas que anhelan las posiciones de privilegio en las iglesias por lo que el mundo proyecta, no por lo que la Biblia enseña respecto a la posición de liderazgo. Porque lo que la Biblia enseña respecto a la posición del liderazgo es privaciones, es entrega, es sacrificio, es servicio al prójimo y otra cantidad más. Pero hay cantidad de personas que buscan la posición no por lo que la Biblia enseña, sino por esa popularidad y por esa grandeza. Jeremías está diciendo, no busques eso. Pablo está diciendo en Timoteo, anhela ser siervo de Dios, pero conforme a la filosofía de Cristo. ¿Me he dado a entender en esto? ¿Dónde está el problema? En el motivo, en mi ambición. La ambición no es mala, la ambición siempre es un combustible, para bien o para mal. Si mi ambición es servir a Dios, sirviendo al prójimo, buena obra desea.
Si mi ambición es servirme a mí mismo por medio de la gente, mi ambición es grotesca. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuáles eran los motivos verdaderos de Judas? ¿Cuál era su ambición? ¿Cuál era la ambición de los 11? Ya les dije, al principio era igual. Como bien podría decir, una gran cantidad de nosotros somos atraídos a Jesús por los mismos motivos de Judas. ¿Qué? Sanidad, la solución de un problema marital, soledad, angustia, enfermedad. Pero conforme vamos conociendo a Jesús, su gracia pone amor en nosotros por su evangelio, pero no en todos. Algunos aquí siguen con otros motivos y se desilusionan cuando sus expectativas no son satisfechas. ¿Por qué? Porque sus motivos son como los de Judas. Voy a ir a un pasaje paralelo que nos permite entender mejor la personalidad de Judas. Vayan a Juan, el siguiente evangelio. Juan escribió esto un poco después y obviamente con mayor evidencia explica cosas que Lucas no explicaría en su posición de investigador. Juan capítulo 12. ¿Están listos? Vamos a ver 2 o 3 características de Judas. Juan capítulo 12. ¿Lo hallaron? Vamos al verso 1. 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro. Verso 2, le hicieron una cena, Marta le servía. Verso 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Estuve investigando y el precio de ese perfume era el precio de un año para un jornalero común. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Paren, métanse en la escena. María toma un perfume que cuesta el salario de todo un año y lo derrama en los pies de Jesús. Verso 4. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Paren. ¿La pregunta parece válida o no? La pregunta parece válida, absolutamente. ¿Por qué? Oiga, era una fortuna. Y sé que algunos estamos pensando, bueno, yo no usaría una cantidad ni siquiera pequeña para perfume, pero he visto que algunos gastan fortunas en perfume. Así que no debería sorprendernos. Y Judas está diciendo, mire, esto pudo haber sido usado para una causa noble y no para derramarla en los pies de Jesús. Juan, que era conocedor al escribir esto de todo el contexto, escribe, versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Saben? Juan deja en claro el motivo oculto de Judas. Era avaricia. John MacArthur, en su libro de los 12 discípulos, recalca que este evento
fue algo así como el principio de las cóleras de Judas. No tanto porque el perfume se derramó, sino porque lo ignoró. Algo así. Oh, hace un escándalo porque no están ocupando el dinero como él cree que debe ocuparse. Jesús, conociendo el corazón malo de él, ni lo reprocha ni lo aplaude, simplemente lo ignora. Y el corazón de Judas se llena aún más de maldad y de dureza. Él estaba lleno de avaricia. No estoy diciendo con esto que cada vez que alguien cuestiona el uso de fondos, está lleno de avaricia. De hecho, algunos tenemos la responsabilidad de administrar y es nuestro deber espiritual cuestionar el uso de fondos. Pero sí podemos descubrir que hay que preguntar cada vez que alguien cuestiona el corazón por el cual está cuestionándolo. Segundo, vayan a Juan capítulo 13. Ya sabemos que era un hombre lleno de avaricia. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó y puso en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Paren, rápidamente les voy a explicar lo que sucedió aquí. Judas ya había traicionado a Jesús en su corazón y ya sabía todo. Jesús también. Jesús, sabedor de todo esto, les dice a los 12 que va a lavarles los pies. Esto era un acto de humildad de parte de Jesús, en donde la cultura ponía a un miembro de la servidumbre, que cuando alguien entraba a la casa de una persona importante, pues a la entrada había que lavarle los pies. Así es que Jesús se puso como el menor de toda la servidumbre a lavar los pies de sus discípulos. Cuando Pedro vio eso y le llegó su turno, dijo: ni en broma, yo voy a dejar que me laves los pies. Entonces Jesús le dijo: entonces tampoco tendrás parte en mi reino. Y Pedro le dijo: bueno, entonces láveme las manos y hasta la cabeza. Vaya Pedro. Descúbranlo, ahí están todos esos detalles. Nada de esto sorprende. ¿Saben qué es lo que sí sorprende abiertamente? La hipocresía de Judas. Dejó que Jesús le lavara los pies. Ni siquiera se inmutó. Yo creo que una persona con una pizca de decencia, sabiendo que ha traicionado a Jesús, no permitiría semejante acto de humillación de parte del Señor. Habría corrido, habría hecho cualquier excusa, pero impávido. Su hipocresía. Solo me estoy diciendo ahora mismo, ¿no será que en medio nuestro hay algunos también con total hipocresía? Escuchando de forma respetuosa, no digo reverente, respetuosa, y digo respetuosa porque están callados, espero, pero algunos que a platicar vienen, ni siquiera eso. En fin, en cuanto a su traición, Judas no traicionó a Jesús en un momento de locura o de impulso repentino. Le llevó, creo, meses planear. Hizo esto de forma deliberada. Lo meditó.
Judas había puesto todo eso en su corazón desde ratos. No lo había entregado aún porque le tenía miedo a la popularidad de Jesús. Siempre estaba rodeado de gente. Pero el colmo del cinismo, entregarle con un beso, gesto de cariño, de respeto, de entrega, de fidelidad. Lleno de avaricia siempre, lleno de hipocresía siempre. Su corazón traicionero siempre. Y el peor de todos sus errores. Judas pudo arrepentirse. Por supuesto que sí. Judas pudo hacer lo que Pedro hizo, porque Pedro también lo negó y 3 veces, y de forma vergonzosa. Pero Judas no se arrepintió. Si alguien dice, ¿cómo no? Mire, devolvió las monedas de plata. Lo que Judas tuvo fue remordimiento, que es diferente al arrepentimiento, aunque parezcan sinónimas. El remordimiento es simple y sencillamente una manifestación de culpa. La culpa es una consecuencia del pecado. Es como un fantasma que despierta y nos dice, eres culpable. Nos atormenta, nos causa angustia, dolor, miedo a la consecuencia. Y siempre la culpa es consecuencia del pecado. Esa culpa llevó a Judas a devolver las monedas, pero él no tenía amor por Jesús ni dolor ante Jesús. Que haya reconocido que Jesús era inocente no significa que él decidió rendirse a Jesús, como muchos aquí, espero sean pocos. Reconocen que Jesús es Dios, reconocen que venir a la iglesia es bueno, reconocen que la Biblia es palabra de Dios, pero no por ello rinden su corazón a Jesús, se muestran duros. El arrepentimiento trae una conversión genuina de vida. Cambia nuestra forma de pensar, de actuar. Judas nunca tuvo nada de eso. Así es que como conclusión puedo decir, al principio advertí que quizás algunos tenemos cosas de Judas y que yo no pretendía hundir a Judas porque ya está lo suficientemente hundido en el infierno. Y tampoco pretendía justificar su horrendo pecado. Pero sí pretendía que usted y yo descubramos que quizás tenemos algo de él en nuestro corazón y que todavía hay tiempo. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuántas semanas tiene el año? ¿Cuántas? 38, 58, 52, 50 arriba. 50 arriba por 3 son 150 semanas. Porque Judas estuvo con Jesús 3 años. Durante 150 semanas cuando menos, todos los días escuchó a Jesús sobre el poder de Dios. Pudo preguntar lo que no entendía. Pudo haber aprendido, pudo haber dicho a Jesús, Jesús, por favor, quiere tocar mi corazón. Mire, yo igual que estos ando aquí detrás de control, poder, ambiciones. ¿Podría ayudarme? No, él con dureza de corazón y sin confesión de pecado mantuvo su hipocresía religiosa. Y temo que hay personas en medio nuestro igual.
esconden según ellos o escondemos según nosotros el pecado de adulterio, de homosexualismo, de avaricia, de soberbia, de deshonestidad y qué sé yo, otras cosas. Y podríamos ir a Jesús y decirle, Señor, necesito ayuda. Podríamos ir como el publicano a golpearnos el pecho y decir, Señor, estoy enfermo. No, con total hipocresía como la de Judas, queremos pintar una actitud de piedad, sin aprender absolutamente nada de Cristo. Dijo ese famoso escritor que Judas es como el epítome de los privilegios despreciados. ¿De qué habla? A Judas se le dio el alto lugar de ser el tesorero entre los 12, una posición de mucho privilegio. Y él despreció tan grande privilegio por apenas 30 monedas de plata. De igual forma, es probable que aquí haya personas con privilegios. Dios les dio talento natural en qué sé yo, cada cosa. Algunos tuvieron el enorme privilegio de nacer en un hogar cristiano y hoy que son jóvenes lo menosprecian como les da la gana. Cuando hay chicos de vuestra edad que nunca tuvieron comida, ropa, estudio, y ustedes se creen privilegiados. De hecho lo son al haber nacido en un hogar cristiano. Pero mire cómo desprecia tan grande honor. Se le dio la oportunidad de un ministerio, lo tira y quiere aparentar ser religioso. Desprecia y renuncia al llamado que Dios le dio y quiere que la gente piense que usted es cristiano. Dígame si no tiene mucho de Judas. Pero el colmo de los colmos es que como Judas queremos culpar a otros de nuestra conducta. Y el colmo de los colmos de los colmos es que quieran culpar a Jesús, cerrándose así la única puerta de perdón, restauración y vida eterna. Quiera Dios que la historia de Judas no se repita en nuestra historia. Oramos. Señor, muchas gracias por hablarme en forma directa.